debemos buscar. Ser recipientes del poder de Dios. El Señor Jesucristo escogió a 12 hombres ordinarios y manifestó su poder a través de ellos. Así de simple es y así de simple era. Resumiendo pues, el pasaje que estamos viendo nos habla del llamado de Jesús. Jesús llamó a quien Él quiso, no de manera caprichosa, no al azar, porque el pasaje paralelo de Lucas que habla de esta misma elección dice que el Señor Jesús pasó la noche entera orando por los 12 que había de elegir. Él sabía lo trascendente del llamamiento, así es que pasó la noche intercediendo por aquellos que ya sabía que iba a llamar. Después del llamado viene la comisión. ¿Para qué los llamó? Para dos cosas. Para entrenarlos primero y después para mandarlos a predicar. Estos 12 hombres fueron la primer generación de evangelistas que hubo. Ellos fueron los primeros egresados de la universidad del Evangelio de Jesucristo. Y después en el versículo 15 viene la confirmación. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esas iban a ser sus credenciales para autentificarse como enviados de Jesús. La autoridad que les dio sobre las enfermedades y sobre los demonios, sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual. Hermanos, ellos iban a predicar una doctrina nueva. Las gentes no sabían de Cristo, no sabían de la salvación por fe. Era nuevo el mensaje que llevaban. Era un mensaje por parte de Dios. Era un mensaje de parte de Jesucristo. Entonces, la mejor manera de autentificar que el mensaje que llevaban era de parte de Jesucristo era desplegar el poder que Jesucristo había desplegado también. Los veían hacer milagros, los veían echar fuera demonios y sabían que tenían la autoridad de Jesucristo. Eso era. Hermanos, pero ellos no pedían dinero a cambio de curar enfermedades. Ellos no pedían dinero a cambio de echar fuera demonios. Hoy tristemente estamos llenos de charlatanes que así lo hacen. Que pretenden dar salud y pretenden dar prosperidad a cambio de que uno les dé su dinero. Ellos no pueden ser representantes de Jesucristo, hermanos. Porque un representante de Jesucristo lo primero que tiene que hacer es tener una buena teología. Predicar el Evangelio de la salvación. Y el Evangelio de la salvación no se trata de bienes materiales. Se trata de un lugar en el reino celestial. No se trata de cree en Jesucristo y dame tus diezmos y vas a tener una mansión y un carro último modelo. No. Se trata de la vida eterna en el reino celestial para que Jesucristo nos ha llamado a través de su ministerio. Entonces esos son los 12 hombres. Y la lista, repito, es la misma, la que aparece en Marcos es la que aparece en Mateo. La que aparece en Mateo es la que aparece en Lucas, y la que aparece en Lucas es la que aparece en Hechos. Cambian algunos órdenes, cambian algunos nombres, porque en algunas listas se les llama por los apodos y en las otras por los nombres. Pero las personas son las mismas. Hay una observación que quiero hacerles, o más bien dos. En cualquier lista que usted vea, el primero en la lista siempre va a ser Simón Pedro, siempre. ¿Por qué? Porque él fue el que escogió al Señor Jesucristo para que él fuera el líder de los demás. Y el último en nombrarse siempre en la lista va a ser Judas Iscariote. Y siempre termina con ese comentario amargo. Judas, el que le entregó. Judas, el que le traicionó. Y estará de acuerdo conmigo que la historia de Judas es la historia más triste que puede haber. Él tuvo la oportunidad de estar 3 años conviviendo con Cristo, de ver su poder, de confirmar que Él era el Hijo de Dios. Y terminó traicionándolo. ¿Por qué? Por 30 monedas. Lo más triste que puede haber. Dios nos libre de seguir su ejemplo.
Como dijimos al principio, esta era un grupo muy diverso, pero sobre todo un grupo que en primera instancia nadie podía prever como quienes voltearían al mundo de cabeza y sobre cuyo fundamento sería edificada la iglesia de Jesucristo, pero así fue. Tan ordinarios como eran, ellos recibieron el llamado más sublime, la comisión más grande. Y déjeme recordarle que si usted y yo hoy estamos delante de Jesucristo, es porque fuimos fruto de esa gran comisión que inició con los apóstoles. Y déjeme recordarle que esa comisión ahora es nuestra. De la misma manera en que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa comisión ahora recae sobre nuestros hijos, porque nosotros somos fruto de esa generación primera. Por último, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaron estos 12 hombres que entregaron su vida? ¿Cómo terminaron estos hombres comunes y corrientes que fueron llamados para encargarles la misión más grande de todos los tiempos? Bueno, de acuerdo a escritos y tradiciones orales de la iglesia primitiva, todos, excepto Juan, tuvieron el mismo final trágico. Y le voy a leer lo que dicen las tradiciones de cada uno de ellos. Pedro fue crucificado de cabeza a petición suya. Él no quiso ser crucificado como su Señor. Él pidió que lo crucificaran de cabeza y ese deseo le concedió. Su hermano Andrés también fue crucificado. Santiago, el hermano de Juan, es el único apóstol cuya muerte registran las Escrituras. Él fue sacrificado por Herodes Agripa, dice el libro de los Hechos, Herodes que después terminó comido por gusanos. Felipe fue muerto, según la tradición, apedreado en Asia Menor, no sin antes haber predicado y haber llevado a miles al conocimiento de Jesucristo. Bartolomé fue atado y lanzado al mar vivo para que se ahogara. Mateo, según la tradición, fue quemado vivo en la hoguera. Tomás, aquel Tomás que dudó y que tuvo que meter el dedo en las llagas y en el costado del Señor, él fue a predicar a la India y la tradición dice que fue empalado, es decir, fue atravesado todo su cuerpo con una lanza y así murió. Jacobo, el hijo de Alfeo, fue apedreado hasta morir por los judíos. Simón, el celote, el extremista político, según la tradición, llevó la predicación del Evangelio a Egipto, al norte de África y a Persia. En Persia, lo que hoy es Irán, fue martirizado y fue aserrado por la mitad. Lo partieron vivo por la mitad. Judas Tadeo, ¿se acuerdan que les dije? Tadeo era su apodo, su nombre era Judas. No le pongan a sus niños Tadeo. Tadeo quiere decir hijo de mami, en otras palabras, pepenche. Tadeo era un pepenche. No le pongan Tadeo a sus hijos porque ya va perdiendo, lo van a hacer consentido. Bueno, Tadeo, el hijo de mami, fue muerto a garrotazos en lo que hoy es Turquía. Ellos fueron, hermanos, y así terminaron. Dieron su vida por su Señor. Pero hasta el último aliento cumplieron con la comisión que les había encomendado. Y como dijimos, no había plan B. A ellos los había elegido y ellos cumplieron con la comisión. Dijimos también, ellos nunca fueron la explicación para el avance del Evangelio en el mundo a través de la historia. El siervo nunca va a ser la explicación. La explicación siempre está en el que envía a predicar. El poder está siempre de parte de Dios. ¿Qué sigue haciendo hoy? El Señor sigue eligiendo y usando a gente ordinaria, a gente débil, a gente
llena de fallas, a gente ignorante. ¿Sabe por qué? Porque es la única que habemos. Todos los siervos de Dios estamos llenos de fallas, ignoramos un montón de cosas, estamos llenos de defectos, pero somos los que habemos y son los que usa el Señor. Así es que Pepue, bienvenido al club. Vamos a orar. Padre.